y hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, tal y como todas las emociones que tenemos, tiene sus funciones, ¿no? Ocurre por algo y para algo. Entonces, mi primera pregunta es si tú puedes identificar o qué opinas, ¿para qué nos sirve el miedo? ¿Para qué lo sentimos? ¿En qué nos ayuda? Si quieres puedes compartirlo en comentarios. La pregunta es ¿qué funciones tiene miedo? ¿Qué función tiene? Normalmente la cadena, ¿no? La cadena como surge, como ocurre, es la cadena que tenemos que tienen todas las emociones que ocurren, ¿no? Tenemos primero un desencadenante, que es como una mochila que tenemos con nosotros, ¿no? Que puede ser alguna experiencia del pasado o un peligro real, o puede ser algunas creencias nuestras o algo que nos dice nuestra familia, ¿no? Entonces hay algo que provoca esa emoción. Luego, lo que surge es entonces las sensaciones, ¿no? Que provoca las sensaciones psíquicos, que son los pensamientos también, y físicos. Cada emoción tiene sus raíces en nuestros cuerpos. Lo quieres o no, lo notas o no, está ahí. Entonces, ¿no? En este siguiente paso, después del desencadenante, ocurren estas sensaciones de pensamientos y sensaciones físicas, impulsos. Y luego eso nos provoca a comportarnos, ¿no? A hacer algo, activa el comportamiento. Y la última fase de la cadena son las consecuencias, ¿no? Que al final es esto que se queda con nosotros, qué consecuencias tiene para las personas que nos rodean, etcétera, etcétera. Y bueno, es como ocurre, ¿no? Pero mi pregunta es ¿por qué ocurre? Entonces, si veo algunas respuestas, hola Carmen, veo que, bueno, que miedo tiene función de protegernos. Sí, es la función básica, ¿no? Es como no nos permite hacer cosas que nos pueden poner en peligro, ¿no? Es la función principal. Luego, lo que ocurre en la vida, el miedo está muy bien y funciona muy bien cuando hay un peligro real y nos puede avisar bueno, que hay algo que es peligroso. Pero a veces ocurre aunque no hay un peligro real, ¿no? Que esta reacción desde la cabeza, desde la mente, provoca que este miedo está un poquito exagerado y se cambia en estados de ánimo como ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y luego, si esto ocurre una y otra vez en nuestra vida, puede cambiarse en una característica, puede formar parte de nuestro carácter. Entonces empezamos a ser miedosos, evitativos, o por ejemplo se puede transformar en una timidez también, ¿no? Y claro, en una versión patológica, el miedo vivido y experimentado muchas veces, ¿no? Puede provocar una enfermedad de ansiedad, fobias, etcétera. Entonces es una emoción bastante difícil a gestionar a veces, ¿no? Pero también me gustaría que acordáis que tiene su función y que nos protege, ¿no? Y ocurre por algo. Y ahora me gustaría que apuntas en un folio, un papel, qué miedos tienes tú actualmente en tu vida, ¿no? Cada una tenemos miedos. ¿Y cuándo y cómo lo vives? Apúntalo individual, en un papel, en un folio. ¿Qué miedos tengo? ¿Y dónde? ¿Y cómo?
¿no? Un resumen. Podría ser una carta súper larga, estoy segura, pero en un resumen, ¿no? 2 o 3 puntos. ¿Qué miedos tienes en tu vida ahora mismo? Y cuando ya tienes algunos, cuando ya has identificado, apuntado, ahora piensa qué miedos ocurren durante tu práctica de mindfulness. ¿Qué miedos tienes practicando, ¿no? Haciendo ejercicios? Da igual si lo has hecho una vez o si lo haces desde hace 5 años. Mira si puedes identificar algunos miedos relacionados con tu práctica. Y apúntalos también en el papel. Es muy importante sacarlo fuera, apuntarlo de verdad, por escrito. Y también puedes pensar cómo normalmente sientes el miedo en tu cuerpo. ¿Lo sabes o es algo para descubrir? Tú, ¿no? ¿Cómo tú lo sientes? Por supuesto, si queréis compartir alguno de vuestros miedos, bienvenidos, bienvenidas. Yo mientras me gustaría compartir con vosotros algunos miedos escuchados durante los cursos de mindfulness. Y cuando yo lo comparto, tú mira si esos miedos tienen algo que ver con los miedos que has apuntado tú. A ver si hay algunas diferencias o si están parecidos, a ver si no sé, si encajan o no encajan. Pues, por ejemplo, el miedo que no voy a obtener en mi vida lo que me gustaría. El miedo que no voy a ser quien me gustaría ser. El miedo de enfermedad, de dolor. El miedo de exclusión, de abandono. El miedo que otras personas que yo quiero van a sufrir. El miedo de ser invisible, de no ser valorado, el miedo de cometer errores, el miedo de ser juzgado por los demás, el miedo que los demás van a poner sus emociones, por ejemplo rabia, en mí y que yo no lo aguanto, el miedo de perder. Hay algunas categorías que estoy segura que algunos de vosotros relacionáis con esos miedos, ¿verdad? Y luego los miedos en la práctica, por ejemplo, el miedo que no voy a hacer otras cosas que debería hacer porque estoy ahora practicando el mindfulness y no voy a realizar mi agenda. El miedo que no voy a hacer bien este ejercicio. El miedo que no voy a entender las instrucciones. Que no tiene el miedo que eso no tiene sentido y estoy perdiendo mi tiempo. El miedo que que va a ocurrir algo que provoque que pierdo el control. El miedo de las molestias, del hambre, el miedo que no aguanto sin moverme, el miedo de control, la conciencia, el miedo de dejarse llevar por algún pensamiento. Son algunos que pueden ocurrir.
y que estoy segura que han ocurrido en vuestra lista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque nos parece que nuestros miedos son únicos, al final todos los sentimos y todos tenemos esta experiencia de miedo, ¿no? Porque es una parte de experiencia humana. Y lo que normalmente hacemos con estos miedos, intentamos rechazarlos o reprimir, ¿no? Y eso puede tener varias caras. Lo puedo hacer cuando lo ignoro o cuando intento hacer 1000 otras cosas para no sentir y no permitir que este miedo ocurra. Eso también es un rechazo de miedo, ¿no? Y es como una lucha con miedo. Puede ser que también te dejas llevar por esos miedos, ¿no? Cuando nos comportamos en estados de pánicos, de fobias, al final que controla es el miedo. También muchas veces lo negamos y decimos, no, yo soy muy valiente, tengo mucha coraza y no siento miedo, ¿no? Y otra reacción posible es fantasear. El miedo es una emoción que se alimenta de fantasías, siempre se relaciona con algo que a lo mejor puede venir, ¿no? Pero que no está presente en momento aquí y ahora. Digamos, hay momentos cuando sí, ¿no? Cuando estoy en la calle y se acerca un coche, miedo provoca que yo huyo, pero en mayoría de los casos está alimentado por mis fantasías. También otra reacción que provoca el miedo es la culpa de sentir miedo, ¿no? Y como veis, todas esas reacciones que son muy típicas para un ser humano, al final provocan que el miedo se mantiene. Desde mindfulness, desde calidades de mindfulness, sabemos que muchas emociones que sentimos, que todas emociones que sentimos vienen y van, que no son permanentes. La única forma para que se mantengan es intentar rechazarlos. En ese caso es cuando se van a mantener ahí, ¿no? Entonces, lo que yo te propongo para trabajar y para gestionar con tu miedo es un método que se llama RAIN, como la lluvia en inglés, y bueno, cada palabra significa una cosa que puedes hacer con tu miedo, ¿no? Para no rechazarlo. El primer paso es reconocerlo, es decir, darle espacio y decirlo incluso en voz alta, siento miedo, ¿no? Y eso es un proceso, eso no va a pasar hoy, ¿no? Es decir, yo ahora no puedo decidir, sí, voy a estar más abierta a mi miedo y pum, pasa, ¿no? Es como tocarlo poco a poco y acercarse ahí paso a paso. Y es muy difícil porque muchas veces tenemos miedo de sentir miedo. Esta emoción es muy difícil, ¿no? Muy complicada en este sentido. Entonces, cada vez cuando me acerco, el miedo provoca que digo, algo terrible va a pasar, ¿no? Y tengo miedo de acercarme más al miedo. Pero lo hacemos probando, ¿no? Lo hacemos como intentando cada vez mantenerse un poquito más y sobre todo darse permiso a sentir miedos. Entonces reconoce, ¿no? Recognize el miedo. Luego acepta. Una cosa es notar el miedo y otra cosa es aceptarlo. A mí me recuerda mucho, ¿no? Este paso de aceptar una situación en un retiro de meditación para instructores e instructoras de mindfulness, cuando, bueno, la primera meditación es a las 5 de la mañana y yo todas las mañanas veía con mucha ansiedad que voy a dormir, que no mantengo mi conciencia, ¿no? Presente y cada mañana me pasaba lo mismo, ¿no? Como entraba a la sala y hacía el ejercicio perfecto, ¿no? Es decir, escuchando las instrucciones y con esta tensión, ¿no? A ver, no puedo, ¿no? Por mi miedo de, no sé, de no ser suficiente o no hacer bien el ejercicio, ¿no? Eso no debería pasarme ya y esos tipos de pensamientos, ¿no?
Y había un día cuando he notado mucho dolor en el estómago, ¿no? Esta sensación de bola que tienes en el estómago, de pelota, que nos pasa también que pasa a menudo cuando sentimos miedo. Y para mí era una señal para notar que lo que siento en realidad en ese momento es el miedo. Y fíjate que estaba haciendo ejercicio perfectamente, pero no era capaz de notar qué ocurre aquí y ahora, ¿no? Hasta esta identificación de dolor. Entonces, ¿cómo aceptamos, cómo nos acercamos al miedo? Pues buscándolo en el cuerpo. Y aceptar significa también ponerse de acuerdo que hay cosas que van a ocurrir hasta final de mi vida, en mi vida, y que el miedo es parte de la vida. Y aunque suena fatal, ¿no? Porque no nos permite disfrutar, no sé, desayunos con una persona querida o éxitos en el trabajo, cuando tengo miedo, parece que no lo puedo disfrutar en absoluto, ¿no? Pero aquí es como decirle, ok, ¿quieres aparecer de vez en cuando? Ok, yo me mantengo contigo, pero yo tengo la coraza, soy valiente para pasar al tercer paso, que es investigar y abrir cómo es este miedo mío, qué hay aquí. Y aquí podemos observarlo, ¿no? Con amabilidad y observarlo tanto desde el cuerpo como ver esos pensamientos que nos alimentan y que alimentan el miedo. Y es interesante, ¿no? Otra vez repito, que el miedo se alimenta del futuro, es algo que no, se nutre, ¿no? Y a lo mejor cuando tú te quedas en el momento presente y observas solo lo que ocurre en tu cuerpo en este momento, te das cuenta que sí, que eres capaz de aguantarlo, ¿no? Y mantenerse con, no sé, con un latido de corazón un poquito más fuerte o con las manos temblados, ¿no? Que al final lo que no aguantas son esos pensamientos que dependen de ti. Entonces, investigar significa mantenerse ahí y observar tu cuerpo y con esta amabilidad, ¿no? Y es otra vez cuando yo siento hormigueo, me viene el pensamiento, tengo que mover mi pierna porque lo voy a perder. Que en realidad, cuando te mantienes y simplemente lo observas, tú notas que no hace falta que te mueves, ¿no? Que va a pasar este dolor. Entonces es muy importante mantenerse ahí, y la paradoja es que para mantenerse ahí necesitas la coraza, necesitas ser valiente, ¿no? Para poder estar ahí. Entonces activas, pones la conciencia en la parte de valentía, ¿no? En vez de alimentar el miedo con tus pensamientos. Y el último paso, en la letra N, es no te identifiques con esa experiencia. Y aquí otra vez volvemos al primer ejercicio, ¿no? Tal y como os dije, al final los miedos que tenemos es una parte de experiencia humana. Es algo que compartimos y no eres tú. Tus miedos no eres tú. Es un fenómeno, es algo que ocurre y que ocurre en todo el mundo. Nosotros muchas veces nos quedamos en nuestra burbuja de miedos, ¿no? Y nos parece increíble y muy dramático, ¿y por qué esto pasa a mí, no? Y al final cuando te abres, cuando te conectas con esto, ¿no? Con esta sensación, el miedo es una parte de experiencia humana, ocurre. El miedo no está para satisfacernos, ¿no? No soy yo, mis miedos no son yo, es algo que ocurre, que tiene su función y que ocurre a muchas personas, ¿no? Y aquí se puede usar, me gustaría contarles una anécdota, que trabajando con los niños, trabajando tema de emociones en mindfulness con los niños, muchas veces les decimos, tú imagínate que eres como un lago, que eres agua, que tu cuerpo es agua y ahí flotan y muchos peces, ¿no? Hay ahí.
Entonces, tú simplemente reconoce qué pesa ahí, ¿no? Y un día un chico durante la evaluación me dice, pues mira, la verdad es que me di cuenta que cuando tú no sabes que eres agua, esos peces te pueden provocar que tú haces mucho daño a ti mismo y a los demás. Así que es un momento de no identificarse, es un momento cuando tú dices yo soy agua. Además, agua en el mundo antiguo, ¿no?, de meditación es un símbolo de conciencia. Entonces, en el último paso, conecta con esto, ¿no? Abre tu burbuja del miedo. Reconoce, acepta, investiga y no te identificas, ¿no? Son los 4 pasos que se puede seguir. Y tal como dije, eso es un proceso, no va a pasar ahora. Cada vez intenta acercarte más. Si notas que es demasiado para ti o que te cuesta, ¿no?, sobre todo en este paso de investigación, mantenerse en el cuerpo, no pasa nada. Vuelve a la respiración o incluso levántate, muévete un poquito, ¿no? Todo hacemos con amabilidad, que es una calidad de mindfulness muy importante. Lo haces para cuidarte y eso es importante. Eso también se puede trabajar mucho en terapia. Si te interesa, te invito a conectar conmigo. Pero esos ejercicios y este que vamos a hacer ahora te puede ayudar cada día, ¿no?, trabajar un poquito más, ¿no?, con todas emociones difíciles y sobre todo con el miedo que muchas veces tenemos la sensación que nos controla, ¿no?, el miedo. Así que pasamos ahora a la práctica, que esa práctica es un ejercicio que puedes repetir siempre cuando sientes miedo. Y yo te voy a pedir hoy, en un momento concreto, que imagines una situación cuando sentías muchos miedos. Si no la puedes identificar, no pasa nada, ¿vale? Hacemos este ejercicio para tener la base y para formar nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, para cuando lo necesites seas capaz de repetir, ¿vale?, este ejercicio con los miedos reales, ¿no? Porque al final lo importante es poder usar esta herramienta cuando de verdad ocurre el miedo. Así que te invito a que cierres los ojos. Conecta con tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Mientras permaneces sentado, si notas que los pensamientos, emociones o sentimientos dolorosos tratan de desviar tu atención de la respiración, puedes hacer algo distinto a lo que hemos practicado hasta ahora.
Si quieres, imagina ahora una situación en la cual sentiste miedo. Intenta recordarse esta situación con detalles. En el primer paso de trabajo con miedo consiste en permitir que el pensamiento o la sensación permanezca en la mesa de trabajo de la mente, por así decirlo. Reconoce este miedo. El segundo pasa por desplazar tu atención al cuerpo. De ese modo, tomarás conciencia de las sensaciones físicas que se produzcan además del pensamiento o la emoción. En tercer lugar, desplaza al centro de atención a la parte del cuerpo donde esas sensaciones son más intensas. Investiga esas partes del cuerpo. La respiración puede convertirse en un poderoso vehículo para eso. Céntrate de manera tranquila y generosa en esa parte del cuerpo con cada inspiración y cada expiración. Simplemente investiga con tu respiración las partes de tu cuerpo donde sientes las sensaciones más intensas.
Cuando tu atención se haya acercado a las sensaciones corporales y éstas ocupen el protagonismo en el campo de la conciencia, recuérdate a ti mismo que no estás intentando cambiarlas, sino explorando con curiosidad sana cómo llegan y se van de tu cuerpo. Tal vez te ayude a pronunciar estas palabras: no pasa nada por sentir esto. Sea lo que sea, es bueno que me dé permiso para abrirme a mis miedos. Sea lo que sea, es bueno que me dé permiso para abrirme a mis sensaciones corporales. A continuación, trata de mantener la conciencia en esas sensaciones corporales y de observar tu relación con ellas. ¿Intentas deshacerte de ellas o eres capaz de prestarles toda tu atención, respirando con ellas, aceptándolas, dejando que sean tal como son? Si te sirve de ayuda, vuelve a repetir las palabras. No pasa nada. Sea lo que sea, es bueno que me dé permiso para abrirme a ello. Aprovecha cada expiración para relajarte y abrirte a las sensaciones. Acuérdate que puedes explorar este nuevo enfoque en tu día a día. Cada vez cuando sientes una emoción difícil o perturbante como miedo. Cuando te pase eso, intenta repetir este ejercicio. Acuérdate que siempre puedes repetir las palabras. No pasa nada. Sea lo que sea,
es bueno que me dé permiso para abrirme a ello y a mis miedos. Y cuando quieres, poco a poco, puedes abrir los ojos y volver al ambiente exterior. ¿Qué tal con los miedos? ¿No? Ahora es el momento para investigar un poquito cómo ha sido esta práctica para ti. Se han ocurrido algunos miedos, a lo mejor ha ocurrido un miedo relacionado con la práctica, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. ¿Y qué tal? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Era difícil? ¿Fácil? ¿Pudiste acercarte a ese miedo aunque tenemos miedo de tener miedos? ¿No? Si quieres, compártelo por el chat con los demás también, pero si no, respóndete a ti mismo, ti misma. Es muy importante, ¿no? De sacar esto fuera y de ver al final ¿no? ¿Qué puedo yo llevar de esta experiencia, ¿no? De esta práctica formal? Y tengo una buena noticia también, que nosotros como humanos nos sentimos miedos, pero también tenemos capacidades y tenemos la coraza para superar nuestros miedos, ¿no? Y tenemos estas dos partes, ¿no? Y entrenando nuestra conciencia, permitiéndonos ser humanos al final, activamos la parte de coraza, la parte de valentía que tenemos en nosotros, ¿no? Pero la única forma para hacerlo es dejar el espacio para todo lo humano que tenemos, ¿no? Así que poco a poco, ¿no? En este proceso podemos seguir la trayectoria de conociéndonos, reconociendo nuestras emociones y sentimientos, acordando que tienen dos caras, ¿no? De pensamientos y el cuerpo también, y también con esta sensación que somos agua y que nada es permanente aquí, ¿no? Nada, no somos nosotros esos miedos. Que tengáis buena noche y muchas gracias por participar en esta práctica de hoy y os veo la semana que viene. Gracias.